many of you remember what we talked last week? New Year, right? You remember that? You ready? Quiero invitarlos a que abran sus Biblias. I want to invite you to open your Bibles. Open your Bibles to Segunda de Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. Segunda de Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. Bien, vamos a enfocar nuestra atención y leerlo si lo pueden leer en inglés. If you can do it. We're going to read it in English first. Second Corinthians 4:4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. La palabra del Señor dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no les resplandezca. El día de hoy quiero hablar acerca de cómo el enemigo de nuestra alma, today I want to speak to you about how the enemy of our souls ciega el entendimiento, blinds the understanding. Y a través de que lo ciega, and how does he blind it? A través de un velo, through a veil. Y nosotros como creyentes, and we as believers, tenemos que entender que el Señor quiere que tú crezcas cada día en tu fe. That the Lord wants you to grow every day in your faith. O sea, no crecer en la fe, not to grow in the faith, puede ser una señal, can be a sign, de que hay algo que el enemigo ha puesto. That there's something that the enemy has put upon us. Y el enemigo pone velos. And the enemy knows how to put veils. Y esos velos, and those veils, es lo que te impiden ver. It's what that doesn't allow you to see. Dice la palabra en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos. It says that the God of this world has blinded what? The minds of the unbelievers. Ahora nosotros podemos ser creyentes, and we can be believers, pero nuestro nivel de fe, but our level of faith, todavía no ha crecido. Hasn't grown yet. O de una manera somos creyentes que decimos que vemos, or in a way we are believers that we see, we say that we see, pero en realidad no estamos viendo. But in reality we are not seeing. Y tenemos que aprender a ver los misterios que Dios quiere revelarnos. And we need to be able to see the mysteries that the Lord wants to reveal to us. ¿Cuántos saben que el Señor quiere revelar misterios? How many of you know the Lord wants to reveal mysteries? Yes. Y esos misterios se pertenecen a ti y me pertenecen a mí. And those mysteries belong to you and to me. Pero muchas veces, but many times, como creyentes, as believers, no estamos apercibidos, we are not perceived, de que el enemigo quiere cegar tu entendimiento. That the enemy wants to blind your understanding. ¿Y para qué ciega el entendimiento? And why does he blind the understanding? Para que tu fe no avance, so that your faith may not advance, al siguiente nivel que Dios te quiere llevar, to the level where the Lord wants to take you. Somos creyentes, we are believers, pero nuestro nivel de entendimiento, but our level of understanding, no está avanzando. Hasn't advanced. Ahora quiero llevarte a lo que dice Ezequiel capítulo 13. Now I want to take you to what Ezekiel chapter 3 says. Ezequiel capítulo 13. Ezekiel chapter 13. Y voy a leer de lo que se llama la traducción viviente, and I'm going to read from the Living Translation, que tiene una manera de aclarar más todavía la palabra. It is a way of clarifying the word even more. Léelo tú en inglés y luego lo leo en español. 13, 21, 22 y 23. Ezekiel 13, 21, 22 and 23.
Your veils also I will tear off, and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand as prey, and you shall know that I am the Lord, because you have disheartened the righteous falsely, although I have not grieved them, and you have encouraged the wicked, that he should not turn from evil way to save his life. Therefore you shall no more see false visions, nor practice divination. I will deliver my people out of your hand, and you shall know that I am the Lord. Fíjese qué tremendo lo que dice la nueva traducción viviente. Look at how the Living Translation phrases it. You translate for me, okay? Dice, le quitaré los velos mágicos. I will remove the magic veils. Fíjate lo que dice. Look what it says. Velos mágicos. Magic veils. Y dice, y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. And I will rescue my people from their claws. Ellos ya no serán más sus víctimas. They will not be their victims anymore. Fíjate qué poderoso lo que dice esa traducción. Look how powerful it is, this translation. ¿Para qué el enemigo pone velos mágicos? Why does the enemy put magic veils? Para hacernos sentir víctimas. To make us feel the victim. Y para hacernos caer. And to make us fall. En la trampa del enemigo. In the trap of the enemy. Que es cegar el entendimiento. To blind the understanding. Para no poder ver. Not to be able to see. Y cuando no vemos. And when we cannot see. Somos presa fácil. We are easy prey. ¿Cuántos saben que cuando uno no puede ver, no puede saber dónde está? How many of you know that when you cannot see, you don't know where you are? Y espiritualmente, and spiritually, muchas veces los creyentes, many times believers, no saben dónde están. They don't know where they are. ¿Por qué? Why? Es que alguien ha cegado. Because someone has blinded el entendimiento. The understanding. ¿A través de qué? Through what? A través de un velo mágico. Through a magic veil. Ahora el Señor dice. Now the Lord says que Él va a remover los velos mágicos. He will remove the magic veils. Ahora tenemos que aprender a entender esto. Now we need to learn to understand this. No podemos decir que vemos. We cannot see that we see. Say that we see. Cuando no vemos. When we don't see. Por ejemplo. For example. La palabra nos habla de que Eliseo. The word says that Elijah. Estaba rodeado de un ejército que lo llevaban a apresar. Was surrounded by a huge army that was going to attack. Y dice la palabra que el siervo de Eliseo, and the servant of Elisha, the word says, ve cómo está rodeada la casa de todo este ejército. He sees the house surrounded by this army. Y dice la palabra que el profeta le dijo, and the word says that the prophet said, no tengas miedo, do not fear, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Because greater is the number that is with us than that is with them. Ahora escúchame. Now listen. Si yo escucho que un profeta me dice no temas, if I hear a prophet saying to me, do not fear, porque más son los que están con nosotros, because more are those who are with me, que los que están con ellos, than those that are with them. Esos son palabras. Those are words. Pero viene una manifestación de la palabra. Of a word, of the word. Ahora, ¿cuál fue la manifestación de la palabra? And what was the manifestation? Eliseo le dijo a Dios, Elijah said to God, abre los ojos, open the eyes de mi siervo, of my servant. Y esa fue la revelación. And that was revelation. Escúchame, listen. Esa fue la revelación. That was revelation. Y nosotros tenemos que tener revelación. We need to have revelation. Nuestros ojos eyes, naturales tienen que permitir que los ojos espirituales puedan ver más allá beyond de lo que lo físico. To what the physical can see. Lo físico puede ver algo, the physical can see something, pero lo espiritual but the spiritual puede ver una realidad. Can see a reality. ¿Por qué te quiero decir esto? What do I mean by this? Porque cuando uno empieza a decirle al Señor, because when you say to the Lord, dame ojos para ver, give me eyes to see, dame ojos para ver, give me eyes to see, dame oídos para oír, ears to hear, y cuando uno empieza a ver, and when you begin to see lo que los ojos naturales no ven, what the natural eyes don't see, eso se llama and that is called revelación. Revelation. Ahora, ¿qué significa revelación? What does revelation mean? Un velo A veil es aquello que tapa is something that covers lo que no permite ver. It doesn't allow you to see. Por ejemplo, For example, cuando uno sacaba fotografías when you used to take a picture en las cámaras antiguas, in the old cameras, teníamos un rollo. we had a camera film.
Y sacábamos fotos And we used to take pictures. y a veces había de 24 o de 36 fotografías. Sometimes you had 24 or 36 pictures. Y teníamos las fotografías We had the pictures en el rollo, in the film, pero teníamos que mandarlo a revelar. but you had to take it into for delivery, for delivery. No, delivery. Reveal, revelation, all of those. Teníamos que mandar a imprimir las You have to fotografías send the pictures to be printed. para el rollo se fuera revelado. Developed, yeah. So the film had to be developed. Revelado. Reveal. Y cuando nosotros entendemos So when we que understand la palabra de Dios the Word of God es como un rollo, is like a film, está la palabra, the Word is there, pero tiene que ser revelada. but it needs to be revealed. Y la manera que es And revelada how do we reveal it? es cuando el Espíritu Santo It's when the Spirit of God remueve el velo. removes the veil. Entonces cuando remueve lo que ocultaba, And when it removes what was hiding or occult, was occult in there, lo que estaba what escondido, was hidden, o prácticamente no estaba escondido para los ojos or espirituales, practically wasn't hidden for spiritual eyes, pero estaba escondido de los ojos naturales. but when it was hidden for natural eyes. ¿Me entiende? You understand? La vista natural The physical sight no puede ver las cosas cannot espirituales, see the spiritual sights al menos unless que le sean reveladas. they are revealed to them. ¿Y qué sucedió? So what happened? Le dijo Dios, abre los ojos de mi siervo. God said to him, open the eyes of my servant. Al revés. Elijah said to the Lord, open the eyes of my servant. Y cuando Dios escuchó la petición de Eliseo, And when God heard this petition, los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos. the eyes of the servant of Elijah were open. Y nosotros tenemos que decir, Señor, abre los ojos. And we have to say, Lord, we have to pray, Lord, open the eyes, Abre mis ojos my eyes, de mi entendimiento. of my understanding. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Dilo conmigo, Señor, Say with me, Lord, abre los ojos open the eyes de mi of entendimiento. my understanding. Todos tenemos que orar todos los días. We have to pray every day. Porque cuando menos piensas, Because when you least expect el it, enemigo pone velos the enemy will put a veil para que no veas una so realidad. that you will not see a reality. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora fíjate lo que dice el versículo 22. Now look at what verse 22 says. Dice aquí en la Biblia, la traducción In my viviente, translation it says, dice, con sus mentiras desalentaron a los justos. with their lies they disheartened the righteous. Fíjate, con sus mentiras With their lies desalentaron a los they justos. disheartened the righteous. Y dice Dios, And God says, pero yo no quería que estuvieran tristes. but I did not want them to be sad. Yo no quería que estuvieran But I did tristes. not want them to be sad. Ahora, ¿por qué el Señor dice yo no quería que estuvieran tristes? And why does the Lord say, I did not want them to be sad? Porque lo que ellos veían Because what they saw eran las visiones was the visions que los falsos the profetas false prophets hablaban were speaking y decían and saying que Dios that decía God would say las the visiones visions que sus of corazones, their hearts, de sus from corazones, their hearts, pero no del corazón de but Dios. not from the heart of God. Y nosotros tenemos que entender And we need to que understand cuando uno está desalentado, that when you're disheartened, que cuando uno está when triste, you're sad, el Señor nos dice, the Lord says to us, levántate, rise up resplandece, and shine, porque ha venido tu because luz. your light has come. Escúchame, esto Listen, es una revelación. this is a revelation. Isaías 60 dice, Isaiah 60 says, levántate, rise up and resplandece, shine, porque ha venido tu because luz. your light has come. Ahora, ¿para qué es la And luz? what is the light for? Para quitar las To tinieblas, remove the darkness, para quitar el to velo. remove the veil. Pero yo tengo que But hablar, I have to speak, porque cuando yo hablo, because when I speak, es cuando los velos when the veils, empiezan a ser quitados. they begin to fall off. Eliseo Elijah tuvo que decirle a has to Dios, say to the Lord, quita remove la visión física the physical vision y permite and allow que la visión that espiritual spiritual vision empiece a recibir los ojos de mi siervo. begin to receive the eyes of my servant. La luz
The light es necesaria is necessary para la revelación. for the revelation. Por eso no puede ser posible Which is why it's not que possible teniendo una salvación tan grande that having a great salvation, permanezcamos en depresión. we remain in depression. No puede ser. It cannot be. Si estamos en depresión, If we are in depression, es porque no hemos entendido los dos primeros it's pasos, because we haven't understood the first two steps. los dos primeros niveles que el enemigo The usa. first levels that the enemy uses. Por eso es importante Which is why it's important poder comunicarte, to be able to communicate, poder to hablar, be able to see, no oprimir, not oppress, no estar empujando hacia abajo or pressing down lo que quieres salir. what wants to come Tú out. tienes que hablar, You have to speak. tienes que You hablar have to el speak dolor de tu corazón. the pain of your Tienes heart. que dejar You salir have to let it las out. cosas que te están The cautivando, things that are captivating las you, cosas que te tienen the atado, things that are binding you, las tienes que you hablar. have to speak Porque them. a través de hablar Because through speaking es them cuando la luz is viene. when the light comes. Y la luz And viene the light comes para revelar nuestras to tinieblas. reveal our darkness. ¿Me está Are entendiendo? you understanding? Por eso es importante Which is why it's important hablar la palabra to speak the word y decir, and to say, yo no estaré más en I will tinieblas, not be in darkness anymore. porque el Señor Because the Lord me ha revelado su has luz. revealed His light to me. Thank you, Lord. Lucas capítulo 24. Luke 24. Lucas capítulo 24. Luke 24. ¿Cuánto decimos, Señor, revélame tu luz? Can we say, Lord, reveal to us your light? Lucas capítulo 24. Luke 24. Vamos a empezar, tal vez tenemos poco tiempo para hablar vamos a enfocar nuestra atención en el versículo 15. Let's focus on verse 15. Lucas 24 lo tiene. Luke 24. Vamos al versículo 13. Let's go to verse 13. Dice, y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. That very day, two of them were going to a village named Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. And they were talking with each other about all these things that had happened. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. But their eyes were kept from recognizing him. Escúchame, Listen, qué tremendo pasaje la Biblia nos enseña. what a tremendous passage the Bible is showing us. Dos discípulos de Jesús Two disciples of Jesus, venían hablando de Jesús. they were talking about Jesus. Y Jesús viene And Jesus comes y se les une and he goes with them y empieza a caminar con and ellos. begins to walk with them. Y empieza a preguntarles qué está pasando. And he begins to talk and ask them what's happening. Versículo 17. Verse Y 17. les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? And he said to them, what is this conversation that you are holding with each other as you walk, and why are you sad? Hola. ¿Qué conversaciones son estas? What are these conversations? ¿Y por qué están tristes? And why are you sad? Fíjate. Y versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Then one of them, named Cleopas, answered, are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there these days? Qué tremendo. How tremendous. Hablando de Jesús. Speaking about Jesús Jesus, caminando con and ellos. Jesus walking with them, Y Jesús preguntándole a and ellos, Jesus asking them, ¿por qué están tristes? why are you sad? Y ahora le dice a los discípulos, And he says to the disciples, ¿eres forastero? are you a stranger? ¿Eres forastero? Are you a ¿Que stranger? no sabes Like, don't you lo know que ha sucedido en Jerusalén? what's happened in Jerusalem? Fíjate qué tremendo. How tremendous. Y dice el versículo 19. Verse 19. Entonces les dijo, ¿qué cosas?
Jesús preguntando. And he said, what things? Jesus asking. Jesús preguntando. And Jesus asking, ¿Qué está pasando? Dime, ¿qué está pasando? tell me what's happening. Como que el Señor tiene sentido del humor. I said, the Lord has a sense of humor. Póngase a pensar en este pasaje. Just think about this passage. Los discípulos The tristes disciples were sad porque habían matado al maestro, because they had killed the teacher ¿verdad? Y platicando entre ellos. and talking among Ahora themselves. Jesús viene, Now Jesus se comes, les une a ellos, he unites with them, pero había un problema. but there was a problem. Sus ojos Their eyes, estaban they velados. were veiled. Sus Their ojos eyes no podían reconocer a did Jesús. not recognize Jesus. Y nosotros muchas veces And we many no times reconocemos cannot los recognize tiempos de visitación. the times of visitation. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Yes. Y dice la palabra en el versículo que acabamos, en el versículo 19. And the word says in verse 19. Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. And he said to them, what things? And they said to him, concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. ¡Qué tremendo! How tremendous. Hablando cosas poderosas de Jesús, Talking about powerful things of Jesus. los testimonios de The Jesús, testimonies of Jesus. pero veían a But Jesús, they saw Jesus, pero no lo veían. but at the same time they did not see him. Y eso nos puede pasar a nosotros. And that can happen to us. Muchas veces podemos estar en conflictos, Many times we can be in en conflicts problemas, and in en problems, situaciones, situations, en pruebas, and in trials, y a veces no vemos and we can't see que el him. Señor dice: That the Lord says, yo nunca te dejaré, I will never leave you nunca te or abandonaré, forsake you. siempre estaré contigo I will be always with you todos los días de tu all vida. the days of your life. Y a veces decimos: And we say sometimes, Señor, Lord, ¿dónde estás? where are you? El problema es The este. problem is this. No es de que Dios no It's está, not that the Lord is not there. es It's que tus that ojos your eyes no lo pueden ver. cannot see him. Los discípulos The disciples caminando con él, walking with him, hablando con él, talking with him, pero no lo veían. they couldn't see ¿Por him. qué? Why? Porque sus ojos Because their eyes estaban velados. have been veiled. Tenemos que entender We need to understand que el Señor that the Lord está con nosotros. is with us, Lo veas whether you see him o no lo or not veas, see him. Él está con He's with nosotros. us. Están muy serios en esta noche. You're very serious tonight. Versículo 20. Verse ¿Y 20. cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? And how our chief priests and rulers delivered up to him to be condemned to death and crucified him. ¿Le qué? They Le what? crucificaron. They crucified him. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. But I hope that he was the one to redeem Israel, yes, and besides all this, and now the third day since these things happened. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no, perdón, versículo 22. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. And they did not find his body, and they came back saying that they had seen a vision of angels who said that he was alive. Amén. Amen. ¿Qué vieron las mujeres? What did the women see? Vieron They visiones. saw visions. Nosotros como We creyentes as believers, tenemos que tener we need visiones. to have visions. Y si no tenemos And if visiones, you don't have visions, es porque algo está because tapando, something has veiled, algo está something ocultando has occulted, lo something que hidden, Dios quiere revelar. what God wants to reveal. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo usa What does the enemy use para cubrir nuestros to ojos? cover your eyes? Un velo mágico A magic veil, para que no veas so that you would not lo que see Dios te quiere what revelar. God wants to reveal Pero to nosotros you. tenemos que estar But apercibidos we need to be perceived y pedirle al Señor and ask the Lord que ningún velo mágico that no magic veil pueda cegar can blind us, nuestra visión our vision, y nuestro and entendimiento. our understanding. Ahora fíjate lo que le dice el versículo 24. Now look at what verse 24 says. Y fueron al sepulcro de los nuestros, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron.
Some of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. Versículo 25. Verse 25. Entonces Jesús les dijo, And then Jesus said to them, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Eso es poderoso. That is powerful. Jesús mismo Jesus himself les está diciendo a los is discípulos, saying to the disciples, oh insensatos foolish ones, y de lento corazón. and slow of heart. ¿Para qué? For what? Para creer. To believe. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú tienes la revelación, Because when you have the tú revelation, tienes la visión. you have the vision. Y cuando tienes la When visión, you have the vision, crees. then you believe. ¿No es verdad? Isn't that true? Ahora las mujeres Now the women, les habían dicho a los discípulos, they told the disciples, vimos al maestro, we saw the teacher, está vivo, he's alive, resucitó, he was risen, está vivo. he's alive. Pero los hombres, But the men, los the discípulos, disciples, no creyeron they couldn't believe las the visiones visions de las mujeres. of the women. Por eso, And for cuando that, uno no cree la visión, when you don't believe the el vision, enemigo pone un velo sobre the tu enemy vida. puts a veil over your eyes. Por eso, That's los why ojos de ellos their eyes estaban were velados. veiled. Llegó Jesús Jesus came, y no lo they reconocieron. couldn't recognize him. ¿Por qué? Why? Porque sus ojos Because their estaban eyes velados were veiled. por la condición de su Because of corazón, the condition of their porque heart. eran lentos Because they were slow para creer. to believe. Ojalá que tú seas I hope that you would be rápido para creer. quick to believe. Diferencia. There's a difference. Ahora fíjate lo que el Señor les dijo. Now look at what the Lord says. Insensatos Foolish ones, y tardos de corazón slow of heart to believe. para creer. To believe. Ahora fíjate el versículo 26. Verse 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? ¿No era necesario? Wasn't it necessary? ¿No sabían la escritura? Didn't they know the scripture? Sí sabían la escritura, They knew the scripture, pero no la creían. but they didn't believe it. Y nosotros And we, muchas veces podemos ser como esos many discípulos, times we can be as those disciples, lentos de corazón slow of heart para creer las to cosas del believe the Señor. things of the Lord. Están muy serios. You're very serious. Romanos capítulo 2 versículo 1. Romans chapter 2 verse 1. Señor, ayúdanos Help us, Lord, a creer to believe lo que nuestros ojos what our eyes, físicos physical eyes, todavía no pueden ver. cannot see yet. Abre nuestros ojos Open our eyes para que podamos ver. so that we can see. Ahora, fíjate algo que Satanás usa para cegarnos So look también. at what Satan uses to blind us. Satanás usa juicios. Satan uses judgments. Escúchame, Listen. esto es bien importante. This is very important. Las mujeres dijeron, The women said, vimos al maestro, we saw the teacher. resucitó. He was risen. Y la palabra dice And the word que says Jesús les había dicho a los that discípulos Jesus had told the que al disciples tercer that día on the third day iba a he resucitar. was going to rise up. Ahora, Now, las mujeres the women, lo ven they resucitado, see him resurrected, pero no creen. but they cannot believe. Escúchame, por favor. And listen, please. Cuando tú no crees la verdad, When you don't believe the truth, Dios dice en Romanos, God says in Romans capítulo número 1, chapter 1, en el versículo más 18, creo adelante. in verse 18, Adelante del 18 dice, por cuanto no quisieron creer a la verdad, because they did not want to believe the truth, Dios God los entrega gives them a un espíritu de mentira to a spirit of lies, para que crean a la mentira. so that they would believe a lie. Entonces, escúcheme esto. So listen to this. Cuando uno no cree la When you verdad, don't believe the truth, uno está diciéndole a la you verdad are saying to the truth que es mentira. that it is a lie. Ahora, ¿por qué le dicen muchas veces a la mentira la verdad? Now, why do they call the lie sometimes the truth? Porque el enemigo Because the enemy es el que ciega is the one that blinds los ojos the eyes del of the entendimiento understanding, para que no creas. so that then you would not believe. Ahora, por eso es tan importante entender esto. Now that's why it's important to Cuando yo no understand this. creo algo When I don't believe que something Dios dice que es that verdad, God says is true, hay un juicio. there is a judgment. ¿Por qué es un juicio? Why is it a judgment? Porque el juicio viene Because the judgment por la comes incredulidad. because of the unbelief.
Porque dice la palabra, Because the word says, todo hombre sea mentiroso, every man be a liar, pero Dios but God es veraz. is truthful. De modo que cuando yo le digo a So Dios when I say to que su God, palabra no es verdad, His word is not hay true, un juicio there is a que el judgment enemigo envía that the enemy para que sends mis so ojos that my no puedan eyes ver. will not see. Por eso este juicio Which is why this es un judgment velo is a que el veil enemigo pone. that the enemy puts on ¿Me us. está Do entendiendo? you understand? Cuando uno no cree la When you verdad, don't believe the el truth, enemigo empieza a the cegarte. enemy begins to blind you. ¿Y qué ciega? And what does he blind? Los ojos The eyes del of entendimiento. the understanding. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Por qué? Why? Porque hay un derecho legal. Because there's a legal right. Cuando uno no cree la palabra, When you don't believe the truth, Satanás Satan está acusándote. is accusing you Me está acusando. and accusing me. Y al no creerle a Dios, And when you don't believe dice God, la palabra, the word says, si tú no le crees a Dios, if you don't believe God, entonces Dios then God te entregará will give you o deliver you or deliver you a un espíritu de mentira to a spirit of lies, para que creas so that you would a la believe mentira. to the lie. Ponte a pensar en eso. Think about that. Versículo 1 de Romanos 2. Verse 1, Romans chapter Por lo 2. cual eres inexcusable, oh hombre, donde quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another you condemn yourself. Otra vez léelo. Therefore you have no excuse, O man, every one who you judge, for in passing judgment on another you condemn yourself. Otra vez. Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another you condemn yourself. Dilo conmigo, no excusas. Say it with me, no excuses. No No excuses. excuses. No hay excusas. There is no excuse. Pero ¿cuántas veces But how many times nosotros we lanzamos juicios? send judgments, ¿Y qué pasa con los juicios? and what happens to judgments? Nos regresan. They come back to us. Es un boomerang. It's like a boomerang. El juicio lo lanzaste. You send the judgment, Te olvidaste. you forgot about it. Pero cuando menos But piensas, when you least think about it, te pega, it hits you. te golpea It hits you con mayor fuerza with a greater strength y con efecto. and with an effect. ¿Me está entendiendo? You understand? Por eso es tan importante no caer en las trampas del enemigo. Which is why it's important not to fall into the traps. Y of the el enemy. enemigo lo que hace es And precisamente what the enemy does is usar precisely to use la misma palabra de the Dios, same word of God, que es para tu bendición, that is for your que es blessing para mi libertad, and my freedom, que es para mi that's sanidad, for my healing. al momento de no At creerla. the moment of not believing ¿Qué it, es lo que hace el enemigo what does the entonces? enemy do then? Acusa la He palabra. accuses the word. Y cuando tú no crees la And palabra, when you don't believe the word, hay un juicio en tu contra. there is a judgment against you. En lugar de ver, Instead of el seeing, enemigo pone un velo maligno the enemy puts a magic para veil que no creas, so that you wouldn't para que believe, no so veas that you wouldn't see la realidad the y reality la verdad. and the truth. Segunda de Samuel, capítulo 21. 2 Samuel, verse 21. Sonríe que el Señor le ama. Smile, the Lord loves you. Segunda de Samuel, capítulo 21. 2 Samuel Ahora, yo quiero decirte esto 21. porque Dios nos ha estado ministrando a mi familia, principalmente a nosotros como familia. Now, I'm telling you this because the Lord has been ministering to us as a family, Y hemos podido ver and we could see que cuando uno empieza a humillarse that when you begin to humble yourself y a pedir perdón, and to ask for forgiveness, porque dice la Biblia que el que no juzga de palabra, because the Bible says he who doesn't judge a word, el que no peca con su who boca, doesn't sin with his mouth, es varón perfecto is a perfect man o perfecta mujer. or a perfect woman. Pero yo creo que estamos camino a la perfección. But I think that we are walking toward perfection. Pero muchas veces usamos la boca But many times we use our mouths y no usamos el cerebro. and we don't use our brain.
A veces nos gana la lengua. And our tongue sometimes is the winner. Es más rápida la lengua The tongue is quicker que el cerebro. than the brain. El cerebro tiene que pensar The brain needs to think para decir, ¿lo hablo to say, I speak it, o no lo or hablo? I don't speak it. Pero muchas veces no pensamos. But many times we don't think. ¡Zum! Habla, sale lo que está en el It corazón. just comes out what's in the heart. Y eso no es bueno. And that's not good. Porque a veces, ¿cuántas veces hemos dicho, me equivoqué? Because how many times we've said to ourselves, I made a mistake. No lo tendría que haber dicho, I shouldn't have done it. pero lo dijimos. But we said it. Ahora, cuando uno empieza a entender Now when you begin to understand que el enemigo siempre usará that the enemy will always use juicios en tu contra, judgments against you, derechos legales en tu contra, legal rights against you, para mantener ese velo. to keep you in that veil. Segunda de Samuel 2 Samuel 21. 21. ¿Es 21 o 22? Dije. 21, ¿verdad? 21. Fíjate lo que dice la palabra en el versículo 1. Look what it says in verse 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabonitas. Now there was a famine in the days of David for 3 years, year after year. And David sought the face of the Lord, and the Lord said, there is blood guilt on Saul and his house, because he put the Gibeonites to death. Escúcheme por favor con mucha atención. Listen please. David David conocía el mundo espiritual. knew the spiritual realm. Y David And David entendía understood que 3 años de sequía that 3 years of a famine, había algo que estaba impidiendo que lloviese. something was not allowing the rain. Y dice la palabra And the word says que había hambre. that there was a famine, there was hunger. Hola. Hello. Entonces David So David fue a consultar a Dios went to seek God, y le dijo, Dios, and God said, ¿cuál es la causa? what is the cause? ¿Cuál es el motivo? What is the motive? ¿Cuál es la What razón is the reason por lo cual for which estamos sufriendo we are suffering 3 años 3 years de hambre? of a famine? Nosotros muchas veces We many no times hemos entendido, we haven't understood a veces nos golpeamos that we get hit y nos sometimes volvemos a golpear and we get hit again y no and avanzamos we don't advance. y estamos en el mismo We're in lugar the same place y no and we avanzamos don't advance, y volvemos a golpearnos and again we hit ourselves y no avanzamos and we don't advance, y a veces no se nos ha prendido el foco and sometimes the light hasn't turned on y no ha venido la and revelación the revelation de hasn't come preguntarle a Dios, to ask the Lord, Señor, Lord, ¿por qué estoy why am I en esta condición? in this condition? Yo quiero decirte, Dios quiere decirte I want to tell you, the Lord wants to tell you el the motivo motive para que tú seas libre, of why, how can you be free, para que tú seas bendecido, so that you would be para blessed, que no permanezcas en ese so lugar that you would not remain in that de place cautiverio of captivity o en ese lugar or in that place de of opresión. oppression. El Señor ha The proveído Lord has provided a través de Jesús through Jesus la libertad que tú the necesitas, freedom that you la need, libertad que yo the necesito. freedom that I need. Pero los ojos están But velados the eyes are y a veiled, veces no puedes and ver sometimes we cannot más see allá de tus ojos. beyond your eyes. Ahora fíjate lo que el Señor le dijo. Now look at what the Lord says. La causa The cause era Saúl. was Saul. ¿Y por qué era Saúl? And why Saul? Porque Saúl Because Saul había mandado matar had sent to kill a los Gabonitas. the Gibeonites. Había dicho que tenían que ser todos liquidados. Yeah, that he decreed that all of them had to be wiped out. Y resulta And as it turns out, que Josué, that Joshua, sin creer y sin saber, without believing or seeing, los Gabonitas, the Gibeonites, en el capítulo 9 de Jueces, no está ahí, in the chapter 9 of Judges, it's not there, hicieron con Israel un pacto. they made a pact, a covenant with Israel. Los Gabonitas The se Gibeonites vistieron dressed como themselves pordioseros, como personas que venían de muy lejos, as filthy people, people who came from far away. pero eran vecinos. But they were actually neighbors. Pero le dijeron a los But israelitas, they said to the Israelites, oh, hemos escuchado oh, we've heard cuán grandes cosas ha hecho tu how Dios. great
things your God has done. Y nosotros And we no queremos perecer. don't want to die. Queremos ser parte de We ustedes. want to be a part of you. Y vivimos muy lejos. And we live very far. Muy lejos. Very, very far. Cuando vivían a la vuelta eran vecinos. When they actually lived nearby, they were neighbors. Pero como no consultó Josué But a because Jehová, Joshua didn't consult with the Lord, creyó they believed el teatro que los gabonitas le estaban haciendo. the theater that the Gibeonites had done. Y les dijo Josué, And Joshua said, quédense con nosotros. stay with us. Haremos pacto. We'll make a covenant. Seremos uno. We'll be one. Ahora escúchame. Yeah. Now listen. Siglos más tarde. Centuries after. Siglos más tarde. Centuries after. Saúl Saul rompe el pacto breaks the covenant y manda matar and sends to kill a los the gabonitas Gibeonites por celos. because of jealousy. Y mata And he kills. y rompe el And he pacto. breaks the covenant. Y el enemigo dice, And the enemy says, oh, ya tengo un juicio en contra de I have a Israel. judgment against Ya Israel. tengo un juicio en contra I de have a Israel. judgment against Israel. Rompieron el pacto. They broke the covenant. De modo que Dios, So God, tú no puedes bendecirlos you cannot bless them porque Saúl because Saul rompió un pacto. broke a covenant. Ahora escúchame, Now listen, no es de que pasó it's inmediatamente. not that it happened immediately. Muchas veces toma tiempo. Many times it takes a Es while. como que el enemigo juega las It's cartas like the enemy plays cards. y el enemigo reserva la mejor carta. Ustedes saben los que juegan And cartas. those who play cards, you know, Usted the tiene enemy un as debajo de la manga. is the best card. You have an A up your sleeve. Y usted dice cualquier cosa. And you say anything. Con esto gano el With juego. this, I win the game. ¿Cuántos saben cuando usted tiene un as, usted sabe que usted ganó el How juego? many of you know that if you have an A, you win the game? ¿Es ace? An ace. ¿Así se dice? Ace. ¿Sí? Ok. You learn it. Entonces el enemigo dijo, So the enemy said, voy a esperar que el tiempo pase I'll wait until time goes by. porque tengo Because I have un derecho legal. a legal right. Lo presento. I'll present it. Y como Dios es fiel And because God is faithful a su palabra, to His word, Dios no puede negarse. God cannot deny Porque Himself. su palabra y él Because His word and He son uno solo. are just one. De modo que Dios le dijo So God said a David, to David, el problema the problem por el cual hay hambre by which there is a hunger y hay fama y hay hambruna en la tierra and a famine in the land es por Saúl. is because of Saul. Nosotros muchas veces We many times tendríamos que preguntar, we should ask ourselves, ¿por qué estamos en esta why condición? are we in this condition? Dios, God, ¿por qué estamos en esta why are we condición? in this condition? Y yo creo que Dios quiere darte la And I respuesta. think the Lord wants to give you the answer. Si tienes oídos para oír, If you have ears to hear, si tienes ojos para ver, and eyes to see, ¿me está entendiendo? you understand? Ahora vamos a leer rápidamente, versículo 2. Now quickly, let's read verse 2. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos por su celo por los hijos de Israel y de Judá. So the king called the Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not of the people of Israel, but of the remnant of the Amorites. Though the people of Israel had sworn to spare them, Saul had sought to strike them down in his seal of the people of Israel and Judah. Ahora fíjate lo que dice, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que bendigas la heredad de Jehová? And David said to the Gibeonites, what shall I do for you, and how shall I make atonement, that you may bless the heritage of the Lord? Ahora versículo 4, los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella o necesidad sobre plata ni sobre oro como Saúl y en su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros queréis, lo que vosotros dijeres, haré. Verse 4, the Gibeonites said to them, it is not a matter of silver or gold between us and Saul or his house, neither is for you to put any man to death in Israel. And he said, what do you say that I shall do for you? Escúcheme. Listen. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. They said to the king, the man who consumed us and planned to destroy us,
so that we should have no place in all territory of Israel. ¿Qué es lo que dijo? Denos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Let 7 of his sons be given to us, so that we may hang them before the Lord at Gibeah of Saul, the chosen of the Lord. And the king said, I will give them. Hola. Hello. Are you understand what we're reading? ¿Entienden? Y fíjate lo que dice enseguida. Look at what it says after. Y perdonó el rey a Mosiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. But the king spared Mephibosheth, the son of Saul's son, Jonathan, because of the oath of the Lord that was between them, between David and Jonathan, the son of Saul. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mosifet, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barsalí, Mejolatita. The king took the 2 sons of Rizpah, the daughter of Aiah, whom she bore to Saul, Armoni and Mephibosheth, and the 5 sons of Merab, the daughter of Saul, whom she bore to Adriel, the son of Marsilia, the Mecholite. Wow, speaking in tongues. Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, y al comenzar la siega de cebada. And he gave them into the hands of the Gibeonites, and they hanged them on the mountain before the Lord, and the 7 of them perished together. They were put to death in the first days of the harvest, at the beginning of barley harvest. Versículo 10. Verse 10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, ni de día, ni fieras del campo de noche. Then Rizpah, daughter of Aiah, took sackcloth and spread it for herself on the rock from the beginning of harvest until rain fell upon them from the heavens. And she did not allow the birds of the air to come upon them by day, or the beasts of the field by night. Dice la Biblia The Bible says que cuando estos hombres murieron, that when these men died, la lluvia, the rain, que era la causa that was the cause por la cual no había by siembras, which there was no había fruto, fruit, porque no había agua. because there was no water. Cuando estos 7 When hombres these 7 men estaban colgados were hanged, y el enemigo and the enemy, ya no tuvo derecho legal, he had no more legal right, el agua, and the water, la lluvia, the rain, regresó. came. Esto es algo importante que entendamos. This is very important that we understand. Vivimos el día de hoy en la gracia, Because today we live in grace. pero la gracia But the no grace es licencia para pecar. is not a license to sin. Uno peca You sin, y dice la palabra and the word says que la paga del pecado that the pay of sin es muerte. is death. Gracias al Señor, And thank que thanks tenemos to la the Lord gracia, that we have the pero grace, tenemos que but arrepentirnos. we need to repent. Yes, Y amen. el arrepentimiento And repentance es lo que nos hace is what makes que us recibamos la salvación. to receive the salvation. Ahora, ¿cuándo llovió? Now, when did it rain? Cuando el enemigo When the enemy ya no tuvo derecho legal had no more legal right, y fue quitado. and it was taken away. Entonces, So then, la lluvia the rain descendió del cielo. came from heaven. La bendición The blessing descendió. came. Rápidamente, Efesios capítulo 1. Quickly, Ephesians chapter 1. Ya 2 más escrituras y vamos a orar. 2 more verses and we're going to pray. Dios está contigo. God is with you. Dios es por nosotros He's with us y no contra nosotros. and not against us. Pero muchas veces But many el times, enemigo nos hace esta pregunta. the enemy asks us a question. ¿Dónde está tu Dios? Where is your God? Lord. Y Dios puede estar a tu lado, And God can be beside you, pero tú no los ves. but you don't see him. Los ángeles de Dios pueden estar a tu lado, The angels can be beside you, pero tú no los ves. but you don't see him. Yes, amen. Y nos puede pasar como los discípulos. And it can happen like the disciples. Jesús caminaba con ellos Jesus walking with them. y los discípulos, And the disciples, por la dureza de su corazón, by the hard heart, el enemigo puso un velo the enemy put a veil, y no lo podían and reconocer. they couldn't
recognize him? Yes. ¿Cuándo lo reconocieron? When did they recognize him? Después dice la Escritura After the Bible que says cuando Él partió el pan, that when he broke bread, cuando Él partió when el he pan, broke bread, sus ojos his eyes, fueron abiertos. their eyes were open. ¿Por qué? Why? Porque el pan Because the bread representa el represents cuerpo de the Jesús, body of Christ. el cuerpo que fue The crucificado, body that was crucified, que fue that enterrado, was buried, y el cuerpo que fue glorificado and the body was glorified por la resurrección. by the resurrection. El cuerpo The body representa a Jesús. represents Jesús Jesus. mismo dijo, And Jesus said, esto es mi cuerpo. this is my body. A través de un pan Through a bread, hizo una simbología he made something y dijo, symbolic. He este es said, mi cuerpo, this is my el cual body, es entregado por which vosotros, is given to you, y el cual and by which será golpeado. will be Isaías, cuando dice fue golpeado por nuestras will be transgresiones, bruised, será golpeado bruised por sus iniquidades for your y iniquities por sus transgresiones. and your transgressions. Yes. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Efesios 1, versículo 15. Ephesians 1:15. Dice la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, no ceso de dar gracias por vosotros. Fíjate lo que dice Pablo. look at what Paul says. No ceso, I do not cease. no ceso. I do not ¿Qué cease. significa no ceso? What does that mean? Constantemente, Constantly. constantemente, Constantly. constantemente. Constantly. Esta es mi oración. This is my ¿Cuál es la prayer. oración de Pablo? What is the prayer of Paul? Dice la palabra, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. ¿Para qué Pablo oraba? Why did Paul pray? ¿Y para qué Pablo constantemente oraba? Why did Paul constantly pray? Porque Pablo entendía, Because Paul understood los ojos the eyes tienen que ser abiertos, needs to be open. los velos The veils Yes. tienen que ser they quitados, need to be taken away. porque si los velos Because if the veils permanecen, that will remain, usted no va a ver nada. you will be able to see. Usted solamente You will only verá see lo que los ojos what the físicos physical eyes ven. can see. ¿Y qué es lo que los ojos físicos ven? What the physical eyes see? Las circunstancias. The circumstances. Yes. Circunstancias. Circumstances. Pero Dios quiere abrirte tus ojos But God wants to espirituales open your spiritual para eyes que las so that the circunstancias circumstances no sean gobernando tu entendimiento. not govern your understanding. Se cayó el agua. Para que no sea tus ojos So that it won't be your eyes guiándote, guiding you, sino que sea el Espíritu de but the Dios Spirit of the Lord. a través de lo que no se ve, What you cannot see a través de las through the visiones, visions, pudiendo guiar nuestras vidas. guiding our lives. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Muchos dicen que sí. Many say yes. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ahora vamos a Hebreos capítulo 10. Now let's go to Hebrews Y chapter esto va a 10. ser lo que va a abrir tus ojos el día de And hoy. this will look in your eyes today. Esto tiene que ser lo que quite el velo de nuestros ojos, This has to be what removes our eyes. para que usted pueda ver, So that you can para see. que podamos So ver, that we can para see. que podamos creer, So that we can para que believe. podamos So that avanzar we can a lo que advance Dios tiene to para what God has nosotros. for us. Si usted viera If you would see lo que Dios ve, what God sees, ¿cómo estaría su vida espiritual el día de how will hoy? your spiritual life be today? ¿Cómo seríamos en este momento? How would we be at this Si moment? pudiéramos ver If we could see lo que Dios ve, what God sees, seríamos poderosos, we'll be powerful. porque Dios es poderoso. Because God is powerful. No estaríamos, como dice Ezequiel 13, We wouldn't be as Ezekiel 13 says, tristes, sad, sin esperanza. without hope. Ahora, si yo le pregunto, ¿y cuál es su esperanza? Now, if I ask you what is your hope, Usted dice, Cristo, you would say Jesus, Cristo, Christ, la esperanza de gloria. the hope of glory. Pero muchas veces decimos, pero no lo But vemos. many times we see, we say, but we don't see. Porque necesitamos que el Señor quite el velo Because we need the Lord to remove the veil para poder ver. so that we can see. La última escritura, The last verse, Hebreos capítulo 10. Hebrews chapter 10. ¿Lo tiene? Do we have it? Hebreos capítulo 10.
y versículo 20. Verse 20. Versículo 19 y versículo 20. Verse 19 and 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Therefore, brothers, since we have a confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, Fíjate lo que dice. look at what it says. Hermanos, Brothers, tenemos que we have to what? confianza, We have to have confidence. confianza. Confidence. ¿Para entrar a dónde? To enter where? ¿Para entrar a dónde? To enter where? Al lugar santísimo. To the holy of places. ¿Qué es el lugar santísimo? What is the holy place? Es el lugar de la gloria de The Dios. place of the glory of God. Hola, es el lugar de la gloria The de place of the Dios. glory of God. Porque había 3 lugares en el antiguo tabernáculo. Because there were 3 places in the Old Covenant. ¿Se recuerda? You remember? Los atrios, The outer court, el lugar santo the holy place, y el lugar and santísimo. the inner court. Y the holy para place. entrar al lugar santísimo But to come to the holy place, tenías que venir preparado. you have to go ready. Tenías que venir You preparado. have to be ready. No podías entrar en la You presencia, couldn't just enter into the presence, en la gloria, in the glory, sin estar preparado. without being ready. Porque esa gloria Because that te glory mataba. would kill you. Ahora, Now, esa gloria no nos va a matar. that glory will not kill us. Porque vamos con la sangre. Because we go with the blood. Con la sangre. We go with the ¿Con la blood. sangre de With the quién? blood of who? Con la sangre de The blood of Jesucristo. Jesus. Con la sangre que Él derramó The blood that He por ti shed y por for mí. you and for me. Por eso That is why tenemos acceso, we have an access, entrada. an entrance. Ahora fíjate lo que te voy a Now decir. look at what I'm going to Esto es say. poderoso. This is powerful. Fíjate lo que dice el Look at versículo what it says. 20. Verse 20. Y dice la palabra, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. By the new and living way that He opened for us through the veil. A través del velo. Through the veil. ¿Qué dice el velo? What is the veil? Jesús, Jesus movió el velo. removed the veil. ¿Y qué era el velo? What was the veil? Lo que no permitía al hombre común. What couldn't let the common man see. Solamente el sacerdote, Only the el priest, sumo the sacerdote, holy priest, una vez al año once a year podía entrar en ese lugar. could enter into that place. Ahora Jesús, Now Jesus, cuando Él muere, when He dies, dice la palabra en Mateo, the word says in en el Matthew, último capítulo de in Mateo, the last chapter of dice Matthew, la palabra que cuando Jesús the muere, word says that when Jesus died, el velo the veil es rasgado was torn. y es de arriba hacia abajo, Top to bottom. se rompió el It velo. was broken. Lo que estaba cubriendo la gloria It was de covering Dios the glory of God. no más la iba a cubrir. No more it was going to Lo be que covered. el enemigo estaba But the enemy poniendo, was el putting velo the veil que Dios había that puesto the Lord had put para que la gente so that the people no viera la gloria y would not muriera. see the glory of Ahora God. Now Él se convierte He becomes en el camino. into the way, Y dice la and Biblia, the Bible en el says, camino vivo, in the living way, en el camino vivo. the living Y way, se convierte en el velo. He becomes the veil. ¿Para qué se convierte en el velo? Why does He become the veil? Para que el día de hoy So that today, ningún velo no other veil, mágico, magic veil, ningún velo que el enemigo pueda no veil poner that the enemy can y put on quiera us poner and want to put pueda us, cegar tu and entendimiento. blind your understanding. Por eso Pablo dijo, Which is why Paul yo says, oro I pray sin cesar. without ceasing. Yo oro I sin pray cesar. without ceasing. ¿Y qué es lo que Pablo oraba sin And why cesar? did Paul pray without Que ceasing? los That ojos the de eyes tu entendimiento, de mi of entendimiento, my sean understanding abiertos. will be opened. ¿Y cómo son abiertos? How are they opened? Cuando todo velo When all the veils se quitan is taken y away hay revelación and para there's tu vida. revelation for your life. Dios quiere darte un espíritu de God wants to give revelación. you a spirit of Y revelación revelation. significa And revelation means que no hay nada that oculto, there's nothing hidden, no hay nada que el Señor te quiera ocultar. nothing that the Lord wants to hide from you. Por eso es importante el día de hoy Which is why today is important decirle al Señor, to say to the Lord, quítame todo velo remove all the veil que el enemigo that the enemy me haya puesto has put on me para no ver so that I cannot y see para no creer. and believe. ¿Te imaginas Imagine cuando tú puedas ver when you could be lo able to see lo que el siervo del profeta vio? what the servant of the prophet saw. ¿Qué fue lo que vio? What did he see? Que había un ejército He saw an army, más grande a greater army, con
con caballos with horses y con caballos de fuego, and fire horses, chariots of fire, rodeándolos. surrounding them. Imagínate, Imagine, ¿por qué el profeta why did the prophet, estaba confiado? why was he trusting him, Confident. confident? ¿Por qué el profeta estaba confiado? Why did the prophet have confidence? Porque él veía. Because he saw. Imagínate tú y yo, Imagine you and me, si pudiéramos ver if we could see lo que a veces no podemos what we ver, cannot see, ¿cómo estaríamos? how would we be? ¿Cuál sería nuestro caminar? How our walk would be. Poderoso, Very powerful. poderoso. Very powerful. Señor, quítanos Lord, remove from us todo velo, all the veil, que podamos ver. that we can see. Señor, danos visión. Lord, give us visions. Aún tu palabra dice Even your word says en Joel in Joel que en los últimos días that in the last days que tú darías visiones a you los will give jóvenes visions to young people, y los ancianos and the old man tendrían will sueños. dream dreams. Señor, danos sueños, Give us dreams, danos Lord. visiones. Give us visions. Pero Señor, abre nuestros But Lord, ojos open our para que eyes podamos so ver that we could y see, que todo aquello and that que everything nos había cegado, that had blinded us, no más, Señor, no more, Lord. no más, Señor. No. Nosotros declaramos We declare que recibimos that we receive el espíritu de the revelación spirit of revelation y el espíritu de and the entendimiento spirit of understanding porque nos pertenece. because they belong to us. Señor, Señor Jesús, Lord Jesus, tú fuiste el velo you were the veil que fue roto that was broken para que yo pueda so that we have access, para que yo pueda entrar. so that we can go in. Ahora yo te pido en este momento Now I ask in this moment que todo velo that every veil va a ser removido Yes, Lord. en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Vamos a orar por ustedes. We'll pray for you. Los que están aquí si quieren pararse Those o who are here, sentarse stand como up quieran. or sit down as you Vamos a want. orar. We're going to pray. Pero yo quisiera que hicieras algo con tus manos. But I want you to do something with your hands. Porque todo movimiento en el mundo Because espiritual every movement in the spiritual realm Hallelujah. activa el mundo activates espiritual. the spiritual realm. Todo movimiento con nuestras manos Every aquí en la movement with our tierra hands here on earth activa el mundo espiritual. activates the spiritual realm. Y nosotros tenemos que pedir al Señor And we need to ask the Lord de una manera in a profética. prophetic way. Señor, bendigo los ojos de mi entendimiento. I Yes, Lord. bless the eyes of my understanding. Thank you. Amén. Amen. Señor, bendigo los ojos de mi And entendimiento. I bless the eyes of my understanding. Y Señor, recibo And I receive, Lord, Receive. el espíritu de the revelación spirit of revelation y de entendimiento. and understanding. Señor, Lord, todo velo every veil que el enemigo pudo haber puesto sobre mis ojos, that the enemy has put upon my eyes, remuévelo. remove it. Y haga así, hermano, como que está removiendo, hermana, And como que move your está hands removiendo. as you were taking Como que something está off. quitando. Hallelujah. As Yes. if you're taking Porque, something off. porque yo siento que el Señor está removiendo en Because este I feel momento that the Lord is removing now velos de veils oscuridad of darkness y velos de and incredulidad veils of unbelief y aún velos de enfermedad and even veils of sickness en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Señor, gracias Lord, thank you porque tú eres poderoso because you are powerful y porque tú estás trayendo and sobre because nuestras you are vidas bringing over your lives el Espíritu de the Dios. Spirit of God. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque veremos because we could see las the visiones visions y tendremos and we will have los sueños the que tú dreams tienes preparados para that you have nosotros ready for us en el nombre de in the name of Jesús. Jesus. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque nuestros ojos ven. because our eyes can see. Y Señor, como dijo Job, And Lord, as Job said, de oídas te había oído, I had heard you, pero más ahora mis ojos te ven. but now my eyes see you. Hallelujah. Amén. Yes. Amen. Dilo conmigo, mis ojos ahora Say it with te me. ven. Say it with me. Now my eyes see you. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Padre, bendigo a cada persona que está con nosotros en esta noche, Father, I bless every person here tonight, aquí en la congregación here in the y a congregation través del internet. and through Señor. the internet. Declaro, Señor, We declare, que sus Lord, ojos that their eyes son abiertos are opened y que todo vela mágica, todo velo mágico and that every magic veil es quitado is removed. en el nombre de In the Jesús. name of Yes. El Jesus. Señor te bendiga. May the Lord bless you. Amen.